Si usted tiene su Biblia ahí, abra su Biblia ahí en Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Este es el último tema sobre lo que es la membresía de la iglesia. Será dividido en dos partes. Este tema que vamos a ver hoy, lo que es la membresía de la iglesia, este tema que vamos a ver hoy va a ser dividido en dos partes. Hermano, la finalidad de esta serie, de lo que es la membresía, es que como iglesia podamos entender la importancia de lo que es la membresía y que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión de ingresar en la membresía de la iglesia. Esto es para que tengamos conciencia, hermano, de lo que Dios pide de nosotros como sus hijos en la iglesia. Y le hago la invitación, hermano, a aquellos que han entendido el mensaje que hemos dado de la membresía. El próximo domingo 21 vamos a terminar esta serie y el próximo domingo estaremos entregando todo lo que son los documentos, las hojas, para que así se pueda completar la membresía de la iglesia. Ahí va a encontrar usted que pone su nombre, su dirección y todo lo demás para que entonces podamos completar lo que es la membresía de la iglesia. Esto no es obligatorio, hermano. Esto es cada uno de nosotros que tomamos la decisión de hacerlo. Vamos a analizar hoy día un tema muy importante que es el tema de la disciplina del Señor en la iglesia o en la membresía de la iglesia. Esta serie se va, como le digo, la estamos dando, pero la vamos a estar repitiendo posteriormente para los nuevos que van a llegar, para que puedan ingresar a la congregación. La disciplina del Señor en la membresía de la iglesia. Y este es un título que le hemos puesto al tema de hoy, un título muy a propósito, porque muchas veces hay muchos libros de eclesiología, algunas teologías bíblicas y a veces algunos sermones que cuando se aborda este tema de la disciplina, no se le llama la disciplina de la iglesia, sino que no se le llama la disciplina del Señor en la iglesia, sino que se le llama la disciplina de la iglesia. No sé si alguna vez ha escuchado ese concepto, la disciplina de la iglesia. Pero es un concepto, hermano, que desde mi punto de vista no aparece en la Biblia. Y por eso hemos tratado de ser muy cuidadosos en cómo vamos a manejar este tema. Lo que sí aparece en la Biblia es la disciplina del Señor. Y eso es diferente a la disciplina de la iglesia. Pero hablamos de disciplina del Señor dentro de la membresía o en la congregación. De manera que vamos a tratar este tema lo mejor posible para que lo podamos entender. Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a estar viendo los versículos 27 al 32. Si usted tiene su Biblia ahí, puede abrir su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 32. Y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os hubiera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa. Mi Dios, en este momento nos disponemos, Señor, para que tú hables a nuestras mentes, a nuestros corazones. Señor, hemos glorificado tu nombre, exaltado tu nombre, Señor, y ahora queremos que tú hables a nuestras vidas, Señor.
Mi Dios del cielo, nos ponemos delante de ti y pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, cautive nuestros pensamientos, todo nuestro ser y todas aquellas cosas, Señor, que puedan, Señor, traer distracción, Señor, oh Padre, puedan estar estorbando, puedan ser sacadas, Señor, de este lugar, Señor, y que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, en esta tarde, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, confronta nuestras vidas, Señor, y restaura nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú me llenes de tu Espíritu, de tu presencia, Señor, para que yo pueda transmitir esta palabra, Señor, a esta iglesia santa. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Repetimos todos juntos, amén. Jesús dijo, fuerte, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza el día de hoy dice: la disciplina del Señor tiene como propósito la corrección, obediencia, fe y la confianza del Hijo de Dios. ¿Cuál es el resultado de la disciplina del Señor? Oiga, es fidelidad, es felicidad, una bendición y la seguridad de ser amado. Esa es la disciplina del Señor. Cuando nosotros miramos, hermano, la palabra de Dios, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es la iglesia modelo a no seguir. No podemos seguir el modelo de la iglesia de Corinto, porque era una iglesia muy desordenada. Entre los diferentes problemas, las diferentes situaciones que existían en la membresía de esa iglesia, podemos encontrar en los primeros capítulos de 1 de Corintios, encontramos divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas. Básicamente, hermano, las obras de la carne. También encontramos en esta congregación una autoridad desmedida y antibíblica que se le daba a los ministros. Por ejemplo, los hermanos de Corinto veían a Pablo, a Apolos o a Cefas, no los veían como siervos de Dios, sino que prácticamente para ellos eran sus señores, eran los que los gobernaban. Ellos decían, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Cefas. Y otro decía, yo soy de Apolo. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entendemos, hermano, que nosotros le pertenecemos a Cristo. También encontramos a miembros que estaban practicando la fornicación dentro de la iglesia. Una práctica que era muy habitual en las comunidades griegas y sobre todo en la comunidad de Corinto, donde existía un templo de prostitutas dedicado a Afrodita. Y entonces era muy común que los hermanos nuevos que llegaban o los hermanos recién agregados a la iglesia estuviesen arrastrando un estilo de vida fornicario. Tanto es así que en el capítulo 5 de 1 de Corintios se nos dice que hay un fornicario que está teniendo relaciones con su madrastra o la esposa del padre o la mujer de su padre. Otros problemas que encontramos aquí son problemas matrimoniales en la iglesia de Corintio. Pleitos matrimoniales, pleitos en el matrimonio, divorcios, separaciones. Encontramos también abusos en el culto público. Por ejemplo, hermano, dentro de la iglesia estaba la manifestación del don de lenguas y el don de la profecía, pero de una manera desordenada, inconsciente, antibíblica. También encontramos que lo que leímos en la cena del Señor, muchos hermanos asistían al culto en ese día que era día para comer la cena del Señor, pero ellos no asistían a la cena del Señor para conmemorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino que ellos asistían porque tenían hambre. O sea, ellos venían a comer a la iglesia. Otros asistían, dice, y se emborrachaban con el vino en la iglesia. Entonces, podemos pensar, hermano, que son cosas muy exageradas las que estoy diciendo, pero estas cosas ocurrían en la iglesia de Dios. Una iglesia de santos, porque Pablo le llama a la iglesia de Corinto santos o santificados. Por otra parte, para coronar todo este desorden,
Los corintios, hermano, negaban la doctrina de la resurrección. No creían que Jesús había resucitado. Eso lo vemos en el capítulo 15. De manera que en el capítulo 11, versículo 27, Pablo viene y aborda el tema de lo que es la cena del Señor, lo que leímos hoy, y la disciplina del Señor. Y entonces él dice lo siguiente, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, aquellos que llegaban a la iglesia y que solamente asistían para comer la cena, o aquellos que asistían para emborracharse con el vino, Pablo dice, esta persona será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta persona podríamos decir que era semejante a Judas. Como cuando en la cena, que cuando estaba comiendo el Señor con sus discípulos, estaban comiendo y bebiendo con el Señor, pero Judas estaba comiendo, hermano, y pensando en un acto de traición que le iba a hacer al Señor. Cuando un hermano participa de la cena indignamente, está actuando como el mismísimo Judas, traicionando a Jesús. Dice, y es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, note qué era lo que pasaba después. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y en el peor de los casos, y muchos duermen. Note, hermano, cómo, oiga bien, nuestro estilo de vida y nuestra salud muchas veces está relacionado con nuestra calidad espiritual y nuestra relación con Dios. ¿Entendió esta parte? Repito, muchas veces nuestra salud, así como nosotros estamos, y nuestra vida está relacionada con nuestra comunión y relación con Dios. Muchos hermanos en esta congregación, ahí en Corinto, estaban enfermos. Otros podemos pensar que estaban débiles, anémicos, e incluso dice que ya estaban hasta muertos por comer indignamente. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si hoy usted hace un análisis honesto de su vida y se pone a cuentas con Dios y le dice, Señor, yo creo que yo estoy fallando en algo y creo que por eso mi vida no prospera en cuanto a la salud, en cuanto a alguna área que obviamente tú deseas que sí prospere. Y es porque, Señor, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy pecando aquí, estoy pecando allá. Quiero que me perdones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que nos examinemos nosotros mismos. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿qué dice? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquellos que murieron en este contexto porque comieron indignamente y que murieron, estos eran verdaderos hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Dios les quitó la vida? ¿Por qué Dios permitió una enfermedad? ¿Con qué fin, hermano, Dios permite esas cosas? Mire lo que nos dice el verso al final. Para que no seamos condenados con el mundo. Por ejemplo, ¿usted se recuerda de Sansón? ¿Usted recuerda a Sansón? Amén. Bueno, yo le pregunto, ¿era la voluntad de Dios que él muriera tan joven? No, era un hijo de Dios. Hermano, Sansón aparece en el Salón de la Fama de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Pero ¿por qué murió tan joven? Precisamente por la disciplina del Señor. El rey Saúl, hermano, tan impresionante, tan galante, tan capaz de gobernar y reinar, pero era un hombre iracundo, vengativo, que quería acabar con la vida de David.
¿Qué pasó con la vida de Saúl al final? Dios permitió su muerte. Y así vamos a encontrar a muchos que muchas veces Dios va a permitir la disciplina a través de la enfermedad, de la debilidad, incluso de la muerte, con el fin de que no experimentemos la condenación. De manera que entonces me gustaría que veamos esto. Mire lo que aparece ahí en la pantalla. Dice, los miembros de una iglesia no son siempre lo que Dios desea. Incluso muchas veces vivimos y hacemos todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Dice, oiga, llegando al extremo de pecar como los incrédulos. Oiga, un cristiano puede llegar a vivir como un incrédulo, y la Biblia nos da muchos ejemplos. Pero Dios, quien nos ama y está interesado en nuestro crecimiento, ¿qué hace? Interviene en nuestras vidas, en el contexto de la iglesia, a través de lo que las Escrituras llaman la disciplina del Señor. Entonces, Dios nos ama tanto que nos va a dejar vivir, hermano, que van a llegar momentos a nuestras vidas y no nos va a dejar hacer lo que nosotros querramos. En el contexto de la iglesia local, el Señor dice que va a intervenir y va a ejecutar lo que la Biblia llama la disciplina del Señor. Por eso, hermano, la importancia de formar parte de una congregación, de una iglesia. Porque un hombre o una mujer cristianos que no forman parte de una congregación, de una iglesia, no van a experimentar la disciplina del Señor como deberían. Y ser disciplinado por Dios es bueno. Y ya van a ver por qué. Hace unos 3 años, 3 a 5 años, murió un erudito, un apologeta. Él predicaba, daba conferencias, pero él tenía un estilo de vida secreto y muy malo. Un estilo de vida bastante turbio. No sé si ustedes lo escucharon. Él se llama Ravi Zacarías. ¿Era un hijo de Dios? No lo sabemos. Probablemente que sí. Sin embargo, ¿por qué nunca este hombre cambió su forma de vivir? Bueno, cuando uno investiga su vida un poco más, se dice que él nunca estuvo en una iglesia. Él predicaba, servía, pero sin el cuidado de una iglesia local. Y eso es muy peligroso. Por eso, hermanos, cuidado con los que a veces escuchamos. Cuidado con los cantantes que tanto nos gustan. Porque debemos de saber a ver qué iglesia van, dónde se están congregando, quién es su pastor. Ahora, quiero que miremos algunos principios para entender la disciplina del Señor. En el contexto de la membresía tenemos que hacer una diferencia entre lo que es castigo y disciplina. No es lo mismo. Y yo quisiera aquí, hermano, que los padres de familia escuchemos esto con atención. Castigo y disciplina no son lo mismo. De hecho, si usted está castigando a su hijo, usted está pecando. Y usted está haciendo algo incorrecto y va a dañar el corazón de su hijo, lo va a apartar de Dios. Y usted, hermano, su hijo se va a apartar de usted y la vida de su hijo se va a arruinar. Porque usted no debe de castigar a su hijo. Lo que usted debe de hacer, según el relato bíblico, es disciplinar. Y entonces, si usted hoy como padre o madre no entendemos la diferencia entre castigar y disciplinar, probablemente el trabajo que estamos haciendo lo estamos desarrollando mal. Y muchas veces por eso, hermano, es muy importante, no solo en el contexto de la iglesia, sino en la familia, que entendamos la diferencia entre castigo y disciplina. Entonces, empecemos por castigo. Y aquí hay una definición de qué es el castigo. Dice, el castigo básicamente es la acción por la cual el criminal paga por sus actos. ¿Qué es un castigo? Es una acción que busca castigar a un criminal, a una persona que está pagando por sus delitos, por sus actos. En el Nuevo Testamento, la palabra castigo es una palabra griega que es dijotomeo,
que de ahí sale la palabra dicotomía, que literalmente significa cortar. Eso significa el castigo. Dicotomeo es esta palabra que se traduce como cortar o como castigo, y se puede traducir como disectar o producir cortes. Esta es la imagen de, hermano, un esclavo que está siendo azotado, en el cual el látigo, cuando le pega, produce cortes en su carne, de tal forma que él pague por su desobediencia. La idea del castigo es entonces, ¿qué hace el castigo? Golpear, producir cortes, lastimar. ¿Con qué fin? Con el fin de que el criminal pague por sus actos. Ahora, le pregunto, ¿se busca que el criminal aprenda la lección? No. Se busca que él pague por lo que hizo. ¿Se busca que el criminal sea entrenado para ser un mejor hombre? No. Simplemente se le está azotando o lastimando para que pague por sus acciones. Como diría en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. El que mata a espada debe morir. Eso es castigo. En el Nuevo Testamento, oiga bien, escuche esto. En el Nuevo Testamento, cada vez que se habla de castigo, se habla en el contexto de los incrédulos y se habla para condenación, pero nunca en referencia a los hijos de Dios. Hermanos, yo le pregunto, ¿Dios castiga sí o no? Oye, ahora no estamos tan seguros, ¿verdad? ¿Dios castiga sí o no? Sí, Dios castiga. ¿Pero a quiénes? A los incrédulos. Ahora le pregunto, ¿Dios disciplina? Sí, pero ¿a quiénes? A sus hijos. Y vamos a ver algunos pasajes para ver esta distinción. Mateo capítulo 24, versículos 50 al 51. Mateo 24 se nos habla de un hombre, un mayordomo infiel, que desobedeció y desperdició los bienes de su señor y maltrató a sus consiervos. Esa es la imagen, hermano, de un falso profeta, un falso creyente, de alguien que no tuvo temor del Señor y lucró con los bienes del Señor. Mire lo que dice el verso 50. Mateo 24, 50 dice: vendrá el Señor de aquel siervo, de aquel que había desperdiciado todo y había maltratado a sus consiervos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Esa es la imagen de la segunda venida de Cristo. Versículo 51. ¿Qué dice? Y lo castigará ¿cómo? Duramente. Se lo voy a traducir mejor. Y le producirá cortes con gran severidad. ¿Qué significa? Lo va a azotar, lo va a latigar. Dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Se habla de un castigo, pero en el contexto de los incrédulos. Hermano, oiga, los incrédulos un día van a recibir el pago por sus acciones. O ellos aceptan a Cristo y es Cristo que pagó por ellos cuando Él murió, o ellos pagan en la eternidad en el infierno. Pero el castigo es una realidad para los incrédulos. Mateo capítulo 25, versículo 46, nos habla nuevamente y dice, los incrédulos, e irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Es como si dijera, hermano, que ese es un lugar, un eterno latigar, es un eterno y constante de producir dolor, de cortes, de látigo. Esa es la idea de castigar, de producir dolor, buscar que el criminal pague. Y me temo que muchas veces así tratamos a nuestros hijos. Incluso hay personas que se jactan y dicen, en mis tiempos, si un niño interrumpía, le tumbábamos los dientes de una cachetada. ¿Sí o no? Hermano, eso no tiene nada de orgullo, ni de jactancia. Eso muchas veces es crueldad. No es disciplina. Sí, hay que pegar a los niños, definitivamente sí. A veces lo amerita, pero como Dios lo manda, como Dios lo ha transmitido en su palabra.
De manera que vemos qué es castigo y que el castigo es exclusivamente para los incrédulos y no aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. No es para ellos. Entonces, vamos a entender ahora lo que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Oiga bien, es la acción por la cual Dios interviene en la vida de sus hijos. Vea lo que sigue. Produciendo un entrenamiento, una nutrición de tal forma que a través de situaciones adversas Dios nos lleve a un crecimiento para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Qué es la disciplina en dos palabras? Entrenamiento y nutrición. Por ejemplo, un futbolista. Hermano, un futbolista se prepara todos los días a cierta hora. Se duerme a cierta hora. Tiene una dieta rigurosa. Tiene un entrenador. El entrenador es duro con él, es rígido, lo está cuidando, le pide que se esfuerce más, le pide que sea constante. Muchas veces puede ser doloroso y cansado. Podríamos decir que incluso ese entrenamiento llega a ser un poco odioso, pero no es castigo. Es un entrenamiento, es nutrición. Ese entrenamiento lo va a hacer crecer biológicamente, físicamente y mentalmente. Pensemos, hermano, en el ejército. Tal vez personas que son extremadamente disciplinadas en su dieta, en su estilo de vida, en su educación, en cómo ellos te tienen que comportar, en la obediencia. No estamos hablando de un castigo, sino de una disciplina. Y cuando Dios interviene en la vida de sus hijos, no los castiga, Dios los disciplina, los entrena, los nutre. Dice ahí, Dios busca que a través de situaciones adversas nos conformemos a la imagen de su Hijo y así dejemos de practicar el pecado en este mundo. ¿Para qué? Para no ser condenados con los impíos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega para disciplina es la palabra paideia, de donde viene la palabra pedagogía. De ahí surge paideia. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía es instrucción, nutrición, entrenamiento, enseñanza. Entonces, se puede decir o se puede traducir como entrenamiento, nutrición e instrucción. Y esto es muy importante. Oiga bien. Siempre que se usa la disciplina en el contexto del pueblo de Dios, es para los hijos de Dios, nunca para los pecadores, ni para los impíos. Nunca se usa la disciplina para aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que no tienen a Cristo es el castigo, pero para aquellos que tenemos a Cristo es la disciplina. Dios disciplina solamente a los que son su pueblo, solamente a los que son sus hijos. Primera de Corintios, capítulo 11, nosotros lo leímos, versículo 30 al 32. Pero quiero que ponga atención aquí, porque esta es la versión de las Américas. Dice, por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor, oiga bien, aquí dice, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. En la Reina Valera, el versículo 32, la palabra que aparece es castigo. Pero en la de las Américas traduce disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra griega que aparece en este versículo, en este pasaje, no es dijotomeo o castigar, es la palabra paideia, que es pedagogía, entrenamiento, enseñanza e instrucción. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Ponga atención a estos versos. Hebreos 12, 5 al 11. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del pastor, de los diáconos, de la iglesia,
¿La disciplina de quién? Del Señor. El único que tiene la potestad de disciplinar es el Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pastor, ahí dice que Dios azota. ¿Ve que Dios castiga a sus hijos? Sí, pero no es para condenación, ni para lastimar. La idea es que ese acto de disciplina puede alcanzar un nivel muy elevado que humanamente podríamos pensar que es tan doloroso, pero siempre es positivo. Ese azote no se trata, hermano, esa disciplina y ese azote no se trata de que esto es justo y esto es injusto, sino que la acción es algo como un padre que corrige y que hace que toma a su hijo para regresarlo al buen camino. Es cuando lo disciplina, es que se siente verdaderamente amado. Ahora escuche esto, hermano. No todos los seres humanos están en una relación de amor con Dios. Los únicos que están en una relación de amor con Dios son los que están en Cristo Jesús, los cristianos. Y solamente a ellos Dios les dirige su disciplina. Miren lo que nos dice el verso 7. Si soportáis, ¿qué dice? La disciplina. Eso significa, hermano, que Dios cuando nos disciplina, nos trata como a un hijo. Hermano, si usted empieza a pecar y a descarriarse y de repente se enferma, le va mal, las cosas no marchan bien, eso es evidencia de que Dios lo está disciplinando. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si no les pasa nada, si Dios no les deja sin disciplina. Oiga, si una persona se aparta del Señor, se aparta de la iglesia, de las escrituras, empieza a vivir mal, a practicar el pecado, prospera, todo le va bien, todo le marcha bien. ¿Qué significa eso? Versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Y no hijos. Cuando yo me separo de Dios y todo me va bien, perdona, hermano, no eres hijo de Dios. Si no hay disciplina, dice al final del verso, entonces son bastardos y no hijos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo nacido sin ser reconocido, fruto de un adulterio o fornicación. Es una expresión dura para decir son incrédulos, no son hijos. Eso es lo que está diciendo. Entonces cuando de repente, hermano, usted se va a estar alejando un poquito del Señor y algo le viene, dígale gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque me estás atrayendo nuevamente a tus caminos. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos, esa es la idea. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos ciertamente, o sea, nuestros padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Era una disciplina imperfecta la de nuestros padres. Pero o sea, el Señor, para lo que nos es, ¿qué dice? Provechoso, para que participemos ¿de qué? ¿De qué? De su santidad. Quiere decir que la disciplina nos lleva cada día a ser más santos. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Le pregunto, ¿a quién le gusta estar enfermo? A nadie. Pero las cosas no ocurren por casualidad. Dios nos está entrenando. ¿A quién le gusta pasar por carencia económica? A nadie. Pero Dios nos está entrenando, hermano, porque nos ama y quiere que nos conformemos a su santidad. Quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo.
Apocalipsis 3:19. Nuevamente, yo reprendo y disciplino a todos los que aborrezco. ¿Qué dice? A los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La Reina Valera dice, yo castigo, pero la palabra griega que aparece nuevamente es la palabra paideia, que es pedagogía. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Voy a ponerle un ejemplo de entrenamiento y castigo para que lo entendamos y podamos aplicarlo a nuestros hijos. Por ejemplo, aquí tenemos a hermano Oscar que tiene a su hijo, a Moisés. Y póngale que Moisés se pone a jugar con una pelota aquí adentro de la iglesia. Viene su papá y le dice, Moisés, deja de jugar con la pelota en el salón del culto. Primero, porque no es el lugar. Y segundo, porque vas a ocasionar un accidente. Pero viene Moisés y no hace caso. Y sigue jugando y rompe una ventana o arruina un instrumento. Si su papá lo toma, cuando él hizo eso, y le da con el cincho, le da con el cinturón duro delante de todos, el niño se pone a llorar y Oscar, muy avergonzado, le dice a todos, no se preocupen hermanos, yo el próximo domingo pago el daño o reemplazo lo que ha dañado. Eso fue castigo. Pero si él toma a su hijo, él ve que su hijo rompió algo, rompió la ventana, arruinó un instrumento, él toma a su hijo, lo lleva a otro lugar y en secreto le da con el cinturón de acuerdo a su edad y de acuerdo a su capacidad y le explica lo que pasó y entonces le dice, ¿sabes qué, hijo? Lo siento mucho, yo voy a pagar por eso, pero ¿sabes qué? Yo te voy a llevar conmigo a trabajar o vas a ir a trabajar con alguien más durante todo un mes y con lo que te pague, con lo que ganes, vas a pagar lo que rompiste. Vas a hacer esto, porque yo lo pagué a la iglesia. Yo le pregunto, ¿le va a gustar al niño eso? ¿Le va a gustar trabajar todos los días y saber que ese dinero que va a ganar no es de él, sino que va a ser para pagar lo que rompió? No, no le va a gustar. Porque le va a ser cansado, le va a ser pesado, pero eso es disciplina. Porque en la disciplina él va a entender la distinción entre los actos y las consecuencias. Tal vez esa es la razón por la que a veces nuestros hijos no entienden. Porque a veces en lugar, hermanos, de disciplinarlos, les estamos pegando. Porque no los estamos entrenando. Punto número 3. Entonces, aquí empezamos a hablar del contexto de la membresía de la iglesia. A entender y ver que han surgido a partir de la tradición cristiana ideas que no tienen sustento, hermanos, realmente en las escrituras. Oiga, no existe la llamada disciplina de la iglesia. Eso no lo tenemos que sacarlo de nuestra mente. ¿Por qué? Porque si existiera la disciplina de la iglesia, yo le pregunto, ¿quién tiene la autoridad o la facultad de disciplinar? Sería la iglesia. Pero en la Biblia no existe la disciplina de la iglesia. Lo que existe es la disciplina del Señor en la iglesia. Hay iglesias que llegan al punto de decir, hermanos, le pedimos por favor que no se acerquen a tal persona porque la iglesia lo está disciplinando. ¿Ha escuchado usted eso? Yo le pregunto, ¿cómo se atribuyeron esas facultades o esas capacidades de poder disciplinar? Ahora, yo se lo voy a tratar de una manera que lo podamos entender. Que, hermano, con esto que quede claro en nosotros, que ni la iglesia, ni los pastores, ni los diáconos, ni ningún miembro tiene la facultad de disciplinar a otro miembro. Hermano, si ni siquiera nos podemos disciplinarnos a nosotros mismos, ¿cómo nos atrevemos a implementar disciplina para un hermano que está pecando o está fallando? ¿Cómo? Letra A. La iglesia no tiene autoridad para disciplinar a ningún miembro. La iglesia entrega a la disciplina del Señor. Que yo diga esto, a ver,
aquí está mi hermano Jonathan que está aquí. Voy a disciplinar a mi hermano Jonathan porque se portó mal. A que yo diga, hermanos, después de tanta confrontación amorosa y buscando la restauración de nuestro hermano Jonathan, hemos decidido entregarlo a su placer, entregarlo a la disciplina del Señor. Eso es diferente. Pero la iglesia no disciplina. La iglesia solo entrega a la disciplina del Señor, porque quien disciplina es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5. Mire lo que nos dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense qué pecado tan grave en la iglesia. Dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, ellos estaban orgullosos de lo que estaba pasando en la iglesia. Dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal pecado o tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y dice, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este hermano que dice 1 Corintios estaba caminando en los terrenos de Satanás, porque la fornicación es territorio de Satanás. Y este hermano probablemente, hermano, le habían dicho 1, 2, 3 veces le habían dicho, hermano, te animamos a que salgas de ese pecado, sal de ese territorio pecaminoso y perverso, porque te vas a dañar. Se le confrontó, probablemente se le dio seguimiento, pero él dice que no, está emberrinchado y quiere seguir caminando en los terrenos de Satanás. ¿Qué es lo que hace la iglesia y el apóstol Pablo? Es que implementan una serie de requisitos o de disciplina para él, o simplemente, hermano, han decidido dejarlo en ese terreno para que Dios lo discipline y pueda sufrir los estragos de su decisión. La iglesia solamente lo ha entregado y dice, en este caso, lo entrega a Satanás. Eso significa que lo han entregado a la disciplina del Señor. ¿Por qué? Hermano, porque el instrumento que el Señor usa para disciplinarnos muchas veces es nuestro propio pecado. Que nosotros recibamos la retribución debida a nuestro extravío. Pero no vemos aquí lo que nosotros muchas veces hemos escuchado, lo que es la disciplina de la iglesia o la disciplina de un pastor. Otro pasaje, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19 al 20. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por favor, mantén la fe. O sea, mantente firme en la fe. Y le dice, Timoteo, por favor, mantén una buena conciencia, que tu conciencia no te acuse, que tú estés limpio, porque algunos, le dice, han desechado o han naufragado por completo. Algunos han desechado la fe y ya no tienen limpia conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe. Mire lo que dice el versículo 20. De los cuales son 2 hermanos, Himeneo y Alejandro. Le dice Timoteo, ellos probablemente son maestros en la congregación, pero naufragaron en cuanto a la fe, no se mantuvieron en la fe, ni tienen una limpia conciencia, son personas de doble ánimo. Pablo dice, a estos 2 yo los entregué a Satanás, o sea, los entregué a su pecado, los entregué a la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que aprendan, padeia, pedagogía, para que aprendan ¿a qué? A no blasfemar. Letra B, pastores, ancianos o diáconos tienen autoridad para cuidar, servir a la iglesia, corregir, amonestar, pero no tienen autoridad para implementar algún tipo de disciplina.
Y muchas veces hemos oído, a ver, a ese hermano que pecó, vamos a darle 5 meses de disciplina. ¿De dónde salieron esos parámetros? ¿De dónde salieron esos puntos de vista? Nosotros no tenemos autoridad, hermano, de disciplinar a alguien. Nosotros tenemos autoridad como pastores, sí, definitivamente sí. Pero la única autoridad radica en lo que dice la palabra del Señor. Y el próximo domingo vamos a ver dónde está entonces la autoridad del pastor. Si yo le ordeno a un hermano y yo le digo, hermano, por favor, no faltes al culto porque el Señor lo dice, ¿debe de obedecer? Claro que sí, porque no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Si yo le digo a un hermano, hermano, te mando en el nombre de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ores sin cesar, que seas dadivoso, que seas humilde, ¿debe de obedecer y sujetarse al pastor? Claro, porque la palabra del Señor lo dice. Pero si yo quiero mandar y si yo quiero someter a alguien a un punto de vista fuera de lo que dicen las Escrituras, la persona no tiene ni la obligación de someterse ni obedecer a ningún hermano que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero reitero, yo no tengo facultad ni autoridad para implementar un tipo de disciplina. Tenemos autoridad de entregar a la disciplina del Señor. Muchas veces los pastores tomamos atribuciones antibíblicas por 2 cosas. Número 1, por el desconocimiento de las Escrituras y porque hay una especie de idolatría en las iglesias hacia los líderes que no les permite ver con claridad lo que dice el Señor en la palabra. Mire lo que nos dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Oiga bien, ruego a los ancianos, esto es lo que dice Pedro, que están entre vosotros, yo anciano con ellos. O sea, Pedro es igual que los demás, está en el mismo rango, en el mismo nivel, en la misma condición. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Número 2, ¿cuál es, hermano, el mandato para nosotros los pastores? Versículo 2, que dice, apacentad la grey de Dios. ¿Qué dice? Cuiden la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escucha, hermano, como pastores no somos gobernadores, somos cuidadores. De ahí viene la imagen de un pastor. Cuidando de ella. ¿Cómo deben de cuidar de esa congregación? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Algo que Pedro dice es que no se comporten como señores de la congregación, porque no lo son. No estén desarrollando un señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿quién? De la grey. Entonces, en la actividad pastoral nunca vamos a encontrar que el Señor les dé la autoridad o la facultad para disciplinar o implementar alguna disciplina. Punto número 4. La confrontación es el instrumento que la iglesia debe usar para guiarnos a la disciplina del Señor. Ya dijimos que la iglesia no disciplina. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Nos guía, nos entrega a la disciplina del Señor. Pero ¿cuál es el instrumento para guiarnos a esa disciplina? La confrontación. Si un hermano empieza a pecar y no queremos que sufra por su pecado, que no se dañe, hermano, el cuerpo de Cristo, entonces nosotros vamos a guiarlo a la disciplina del Señor a través de la confrontación, y así él puede experimentar la disciplina del Señor en una menor medida para que no llegue a un punto crítico. Letra A dice, aquí les voy a hablar de algunos aspectos de la confrontación. La confrontación que implementamos con algún hermano que está pecando tiene que ser una confrontación noutética. Esta palabra, noutesia, en el ámbito del Nuevo Testamento, en la consejería o en la confrontación, es una palabra griega que se compone de 2 palabritas, nous, tesis. Nous, que se traduce como mente, y tesis, que se traduce como razonamiento, propósito o conclusión,
¿Qué es la noutesis? Es una amonestación con razonamiento. O sea, cuando confrontamos debemos ser noutéticos. Debemos de provocar una noutesis, un razonamiento. ¿Qué quiero decir? Que cuando confrontamos debemos provocar, hermano, que la persona razone en lo que está haciendo. Porque hay una confrontación que se conoce como una confrontación directa o una reprensión directa. Y la confrontación directa no produce frutos, no produce razonamiento mental. Lo que produce es ira, orgullo, despierta soberbia. Hermanos, los mecanismos de defensa del pecador se activan para que el pecador se cierre y no entienda su pecado. Pongo un ejemplo aquí. Supongamos que llega un hermano aquí y llegó tarde. Y entonces yo le digo, por favor, delante de todos, yo le digo, por favor, hermano, no quiero que vuelva a llegar tarde porque Dios dice que todo tiene su tiempo. Y si yo le digo eso así enfrente de todos ustedes y con ese tono, ¿el hermano va a entender? Probablemente que sí, o probablemente no, pero se va a avergonzar, se puede enojar. Se van a activar mecanismos de defensa pecaminosos para que no escuche. Lo que estoy diciendo es verdad. Él llegó tarde, está fallando, pero no es la forma. Escuche, hermano, escuche bien esto. No por tener la verdad significa que la voy a transmitir como sea. Por eso la confrontación tiene que ser noutética, o sea, una confrontación que provoque un razonamiento mental. Le pongo un ejemplo bíblico. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Mire lo que nos dice. Aconteció al año siguiente, segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era una época de guerra en la cual los reyes tenían, la obligación de estar al frente en la batalla. Y David no fue. David se quedó y mandó a un representante llamado Joab. Ganaron la guerra, gracias a Dios, tuvieron éxito. Dice, pero todo lo que hizo no estuvo bien. A ese pecado, cuando somos negligentes en nuestro trabajo, se le llama irresponsabilidad. Y David fue irresponsable. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. La irresponsabilidad lo llevó a la pereza. Porque ¿a qué se quedó David? ¿A tratar asuntos del reino? No. Dice el verso 2. Que se quedó dormido en su lecho y se levanta muy tarde. O sea, la responsabilidad lo llevó a la pereza. Entonces, ya se levantó tarde, ni modo que le eche ganas. Pero ¿qué dice el verso? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Cuando se levanta y no tiene nada que hacer y solo se está paseando, eso lo llevó a la ociosidad. Escuche, irresponsabilidad que produce pereza y pereza que produce ociosidad. Y cuando se está paseando, en el verso 2 dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces la ociosidad va a presentar la tentación. La ociosidad, el no estar haciendo nada, es el ambiente perfecto para que Satanás nos presente la tentación. Por ahí había un dicho que decía, una mente desocupada es taller de Satanás. Eso le pasó a David. Y entonces se produce en el corazón de David la codicia. ¿Cómo va el asunto? Irresponsabilidad lo lleva a la pereza. La pereza lo lleva a la ociosidad. La ociosidad le produce codicia. Y usted sigue leyendo el capítulo 11 y verá todo lo que sucede. La codicia lo lleva al adulterio. El adulterio a la traición. Y por último al homicidio. Lo que sucede. El hombre conforme al corazón de Dios es un hombre perverso. Es un hombre que se descuidó y actuó mal. ¿Qué pasa con David? Dios va a levantar un hombre llamado Natán.
Segunda de Samuel, capítulo 12. El profeta Natán tiene el trabajo de confrontar a David. ¿Dios envió a Natán para que discipline a David? No. Lo envía para que lo confronte. Use la confrontación. Segunda de Samuel 12:1 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. Oiga cómo empieza. Había 2 hombres en una ciudad. El uno rico, que es David. El otro pobre, que es Urías, que era el esposo de la mujer con que David se había acostado, Betsabé. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Esa ovejita era Betsabé, la mujer de Urías, con la cual David se metió. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó, o sea, la mató, la preparó para aquel que había venido a él. Esto que está haciendo Natán es una verdad que se está transmitiendo a través de una metáfora o de una parábola. ¿Qué es lo que está provocando en la mente de David esto? Un razonamiento. Está pensando. No lo está atacando directamente. Está provocando una noutesis, un razonamiento. Versículo 5. ¿Qué pasa con David? Entonces se enfureció, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Oiga, David hasta se acordó de la ley de Moisés, ¿eh? Era muy bíblico. Pero oiga, cuando David miraba sus pecados en sí mismo, decía: yo soy el rey. Nadie me ha descubierto, yo estoy bien. Pero cuando David miraba los mismos pecados que él cometió, pero en otra persona, ¿qué pasaba con David? Se enoja, le entra el celo de Dios, y él dice que hay injusticia, que ese hombre debe de morir. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, está bien. Pero cuidado y hablan mal de nosotros, porque eso es pecado. Cuidado y hablan mal del ungido. Por eso la noutesis es importante, porque podemos transmitir lo que se conoce en consejería como la proyección de personalidad. O sea, llevamos la personalidad del que pecó, del individuo que pecó, hacia otro externo, así él puede razonar por su pecado. Lo que tenemos al final de esto es arrepentimiento de David, enseñanza, entrenamiento, y su vida va a cambiar, aunque las consecuencias de la disciplina del Señor van a venir. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, Juan capítulo 4, es la confrontación que Cristo hace a la mujer samaritana. Esta es una mujer que no quiere ser confrontada por nadie. Ella se siente víctima, piensa que todo mundo la rechaza por ser mujer, por ser adúltera, porque es samaritana. Ella se siente la víctima de la sociedad. Así que, hermano, esta mujer sale a recoger agua cuando está el sol más fuerte, pero a ella no le importa, porque ella no quiere hermano, encontrarse a nadie en el pozo, no quiere que nadie la moleste, que nadie la critique, pero de repente se le aparece un judío, un rabino llamado Jesús de Nazaret, y este rabino le dice a esa mujer: dame de beber. La mujer no entiende, porque hermano, ¿cómo es posible que él le esté hablando a ella si ella es mujer y aparte es samaritana y él es judío? Entonces Cristo le empieza a hablar de la necesidad de ella, del agua, y que él tiene una agua que le quita la sed. Cuando la mujer, hermano, como que entiende que esta agua le va a quitar la sed y que nunca más tiene que ir a ese lugar incómodo donde están las otras mujeres que la critican por ser adúltera, dice entonces Juan capítulo 4, versículo 15:
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. O sea, para que no me estén molestando. ¿Quiere tomar el agua? ¿Está dispuesta a recibir el agua que el Señor le va a dar? Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La pregunta es, ¿la ofendió? No. Solamente le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar agua, pero busca a tu marido y tráelo acá para que los dos puedan tomar agua. ¿Qué es lo que pasó por la mente de la mujer cuando Jesús le dice eso? Ella empezó a decir, sin que Cristo la ofendiera y la confrontara directamente, la mujer empezó a razonar: yo no tengo marido. Y además ahorita me estoy acordando, 1, 2, no, 5 he tenido. Y con el que estoy no es mi marido, es mi amante, es mi novio. Creo que estoy mal. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo de una manera muy evasiva: no tengo marido. Y ahí cortó la práctica. Ahí cortó el diálogo. Entonces Cristo en ese momento, cuando ella ya razonó, entonces sí la confronta de una manera más directa. Pero antes de eso ya se produjo una neutesis, un razonamiento en ella. Y le dijo Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Oiga, Jesucristo es el mejor ejemplo de confrontación. Cristo tenía autoridad, tenía amor y tenía sabiduría. Y muchas veces llegaron a confrontarlo a él y a tentarlo y a decirle: Señor, maestro, ¿es lícito dar el tributo a César o no? ¿Qué respondía Jesús? Respondía neutéticamente: ¿de quién es la inscripción? O sea, él respondía con otra pregunta. Y esa pregunta, hermano, hacía que los demás empezaran a reflexionar. Bueno, la moneda es del César. ¿Y qué decía Jesús? Bueno, entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice: amarás a Dios. Bueno, ahí está el gran mandamiento. Y hermano, no lograron tentarlo porque el Señor era nutético en la interacción. Como hermanos nosotros siempre tenemos que ser nutéticos, porque a veces hay interacciones que nosotros tenemos que son malignas y dañinas. Pero tenemos que ser amorosos y sabios con el Señor. Termino con esto. Letra B. La confrontación debe tener como fin la restauración del miembro caído. Hay hermanos que a veces dicen: ¿sabe qué? Hay un hermano allá que anda pecando, que anda haciendo cosas malas, que está viviendo mal. Vamos a ir a confrontarlo. Pero a veces no le hemos dedicado el tiempo a la restauración de este hermano. O sea, antes de la confrontación o la caída de esa persona, ¿es que le hemos invertido tiempo en el discipulado, en la oración, en la restauración de su vida? No. Entonces, cuando esto pasa, debemos reflexionar si realmente estamos listos para confrontar. Oiga, porque la iglesia muchas veces, dentro de la iglesia, para la iglesia, muchas veces es fácil cumplir con ciertos con ciertas etapas. Se me fue la palabra, con ciertas etapas. Pero hermano, a veces nosotros no pensamos en los seres humanos como individuos pecadores como nosotros. Cristo no solamente confronta a las personas de una manera en que las lleva a reflexionar. Cristo también, hermano, busca la restauración y les da un seguimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Esto es para todos nosotros. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. La pregunta es: ¿todos pueden confrontar? No. ¿Quiénes pueden confrontar? Los maduros, los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, los que se someten a Dios. No todos pueden confrontar. Ustedes que son espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restauren.
Imaginémonos, hermano, que el hermano es como una casa que estaba siendo construida pero se derrumbó. Entonces Pablo dice, ustedes son como albañiles que tienen que ir construyendo otra vez esa casa. Cuando lo confronten, tienen que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, con humildad. Tienen que ser humildes, tienen que ser mansos. Hermano, hay pastores o predicadores que usan el púlpito para señalar pecados personales o para desahogarse y no tienen el valor de hablar con el hermano o la hermana que está fallando o le hizo algo. Eso es cobardía y no debemos de hacer eso. Debemos de aprender a confrontar, pero restaurando, y dice ahí, con humildad. Dice el verso 1, restaurarle con humildad, con espíritu de mansedumbre. Y después dice, considerándote a ti mismo. En otras palabras, ponte en sus zapatos también. Ponte tú ahí en su lugar. ¿Cómo quisieras que te trataran a ti? ¿Cómo quisieras que te restauraran? Que te gritaran, que te señalaran tus faltas, tus pecados, lo malo que has sido, lo perverso que has sido. ¿Cómo quisiera que te trataran? Ponte en tus zapatos también, porque tú eres igual y puedes fallar. Y como termina diciendo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo debemos restaurar entonces? Con espíritu de mansedumbre, con humildad, considerándonos a nosotros mismos. No sea que yo también sea tentado. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar.